Mi nombre es Javier Tejada, estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, nos diremos de tú, ¿no, Emilio? Vale, perfecto. Ilustrísimo. Bueno, tú. Vale. Bueno, hemos querido empezar con este vídeo que elaboramos hace unos años en colaboración con la patronal de la digitalización en España, AMETIC. Nos pidió a Berto Gorriti Berea, que es cineasta, es director de cine, y a mí, que escribiéramos un guión y filmáramos un film para poner de manifiesto los problemas que conlleva la digitalización. Bueno, hicimos una reflexión, tono filosófico, ¿no? En fin, y eso es el producto. Y hemos pensado que quizás el debate de hoy, la conversación que mantendremos Norbert y yo, podría ser iniciada enseñando este vídeo. Bueno, pues esto va a ser una conversación que tenemos no preparada, pero bueno, algo nos hemos chivado al oído. Por lo tanto, yo sé algo que me ha comentado Norbert, pero no sé mucho. Y yo, por si acaso, me he traído unas chuletas que tienen números, porque a mí ya se me olvidan las cosas. Y bueno, y será un diálogo entre los dos. Y ese diálogo hemos pactado que él comience con una pregunta. Yo cierro los ojos. Venga, Norbert, pregunta. Muy bien, pues vamos a destapar esta caja de sorpresas. Javier, ante todo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Ibercaja por acogernos en este magnífico lugar, en el patio de la Infanta. Y gracias a Ingenio Azul y a su fundador y máximo representante, a don Emilio Parra, a las personas que le acompañan en su dirección y coordinación, Ángeles, Elena, repito, a todos ustedes y muy especialmente a mi compañero, el ilustre doctor en física, catedrático de la Universidad de Barcelona, Javier Tejada. Mi nombre es Norbert Bilbeny y soy catedrático emérito de ética de la Universidad de Barcelona. Déjame hacerte pues la primera pregunta. Yo conocí, como me imagino tú, a Jesús Musterín, catedrático de Filosofía de la Ciencia. Falleció ya, tristemente, falleció Jesús Musterín precozmente, prematuramente. Y él decía, el mundo todo, y nosotros los humanos también, es un conjunto de energía e información. Todo es energía y todo es información. Pues acogiéndome a estas palabras de Jesús Musterín, déjame preguntarte, ¿qué es información y cómo la relacionarías? Hoy hablamos de la inteligencia artificial, pero ¿cómo la relacionarías con la inteligencia humana antes que pasar a hablar de la inteligencia artificial? Muy bien. Hombre, yo creo que información es todo aquello que nos ayuda a conocer la realidad. Si la información es correcta, es verdadera, pues podremos llegar a la verdad. Y con la verdad podemos hacer ciencia y podemos hacer tecnología. Y evidentemente eso nos lleva al poder también. Tenemos ejemplos en la historia de la humanidad donde la información correcta, por ejemplo, en física, los primeros físicos en el siglo XX descubrieron el átomo, el núcleo. De ahí apareció la energía nuclear. Bueno, con una información correcta, los físicos fueron capaces de idearse el problema de la fisión, la fusión nuclear, y salieron las centrales eléctricas. Y salió el poder de la energía nuclear, la Guerra Fría. Por lo tanto, eso es un ejemplo clarísimo en el que si la información es correcta, el humano es capaz de desarrollar ciencia, de hacer tecnología y de conquistar el poder. Ahora, también tenemos ejemplos en la humanidad donde la información incorrecta ha llegado al poder. No habrá llegado a la verdad, pero Norbert ha llegado al poder. El ejemplo lo tenemos en la Alemania nazi. Bueno, qué lío nos metieron con la propaganda. Todo mentira. Y actualmente, perdonadme, aunque lo diga, pero somos contemporáneos, ¿no? Lo que está pasando en Estados Unidos es una mentira. Eso no puede ser. Y eso está claro que esa mentira, ese relato mentiroso, lleva al poder. No lleva a la verdad, pero lleva al poder. Yo tengo aquí una frase que dice, bueno, por eso he traído las notitas, las chuletas, ¿no? Y dice lo siguiente: si fabricásemos una bomba, pero no sabemos física ni tecnología, la bomba no explotará. Tranquilos, no explotará. Pero si construimos un relato e ignoramos los hechos, podemos producir una explosión. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, también algunos quieren que pase en España, cosa que me parece terrorífica. O sea que, por tanto, yo creo que la información tiene que ser la verdad. Y la segunda pregunta
nos ve que me haces el segundo comentario, eso respecto a la inteligencia. Humana. Humana, sí. Y, hombre, yo creo que la inteligencia humana pasa por la capacidad, o se entiende con la capacidad de resolver problemas. Bueno, sabemos resolver problemas. Por ejemplo, la ciencia sabe resolver problemas. ¿Y qué problemas resuelve? Unos que los teoriza con metáforas matemáticas. Y luego llega la tecnología y es la gran hacedora. O sea que en el caso de la inteligencia humana lo tenemos clarísimo, que es resolver problemas. Claro, resolver problemas, eso conlleva también en el caso humano de que tenemos consciencia y conciencia, cosa que es de un valor indescriptible. Y luego, por último, déjame que te diga, que gracias a la inteligencia humana pues tenemos lo que tenemos, pero claro, tenemos la filosofía, tenemos la ética, tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, tenemos conocimiento histórico. O sea que, por tanto, yo creo que de verdad información e inteligencia humana hasta ahora han sido los dos grandes ejes con los cuales ha girado todo el desarrollo y el progreso. Pero claro, yo estoy hablando de inteligencia humana, pero bueno, aquí venimos a hablar de inteligencia artificial. Yo te preguntaría, te devolvería la pelota, Norbert. Bueno, ¿y la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia humana? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿La tenemos que ignorar? Venga. Ya, bueno, una pregunta clave, ¿no? Todos hablamos de inteligencia artificial. Parece ser que es el tema, ¿no? El tema científico, el tema intelectual, el tema mediático, político, de alguna manera también. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde luego es artificial, pero es inteligencia. Bueno, es discutible, es discutible. Si es inteligencia o es otra cosa. Pero de momento vamos a aceptar este enunciado para entendernos, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, es una tecnología de computación de datos, ¿no? Trabaja con datos y solo con datos, ¿no? Otra cosa es qué tipo de datos, quién pone esos datos, quién los selecciona, ¿no? Se nos engaña a veces suministrando unos determinados datos o de la forma en que se nos suministran, se nos entregan estos datos, quizá tergiversados, quizá falsos, pero lo que sea, es que la tecnología de computerización y de computación de datos constituye pues, el hecho clave de la inteligencia artificial en una escala, en esa computación, en una escala que excede la capacidad de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, lo característico, repito, de la inteligencia artificial es que es tecnología y de computación de datos y en un grado, en una escala que supera hoy por hoy, y seguirá seguramente siendo así y cada vez más, la capacidad de la inteligencia humana o inteligencia natural o simplemente inteligencia, como queráis llamarle, para no entrar en discusiones nominalistas de sustantivos, de adjetivos, porque por ahí también podemos pasar un largo rato de conversación, ¿no? Inteligencia humana no deja de ser una redundancia, ¿no? Si hablamos de inteligencia, claro que hay inteligencia de animales no humanos también, pero que es evidente que hay animales no humanos que son inteligentes, ¿no? Pero cuando estamos tratando en nuestro contexto la inteligencia artificial y hablamos de inteligencia humana, quizás sea una redundancia, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Se podría decir que la inteligencia humana es humana y la inteligencia artificial es mucho más artificial que inteligencia? ¿Por ahora? Sí, suponiendo que tengamos claro lo que sea inteligencia, para poder decir En que es mucho más en esa definición artificial. que yo he dado... Es que la inteligencia humana también es artificial, porque para empezar el lenguaje no es artificial, conjunto de símbolos, de signos, de convenciones, que es el lenguaje, que es la escritura, que son ambas cosas, no son artificiales también, no están en la naturaleza, ¿no? Los hemos creado nosotros, ¿no? Son tecnologías, la misma escritura es una, No, pero bueno, es una tecnología. pero bueno, humana en el sentido de que está basada en el carbono, Sí, mientras que el otro está basado en el silicio, digamos. exactamente. Hay una diferencia. Exactamente, pero claro, con la inteligencia artificial nos encontramos con ese poder extraordinario que los humanos, con nuestra inteligencia, vamos a repetirlo así, valga la redundancia natural, pues no tenemos, ¿no?
La potencia de almacenaje, de análisis, de combinación de datos que tiene la inteligencia artificial, pues no la tiene ni mucho menos la inteligencia humana. Y por eso a veces se la llama también a la IA, inteligencia artificial, se la llama superinteligencia, ¿no? Se la llama superinteligencia. Yo creo que es bastante así, aunque hay humanos, hombres, mujeres, con sus talentos, con su genio, en fin, con su propia inteligencia, que nos pueden mostrar una superinteligencia también, ¿no? Tienen también su superinteligencia, ¿no? Es una tecnología. En todo caso, es un instrumento, es una tecnología que está llegando hoy por hoy a sus máximos con la llamada inteligencia artificial generativa, es decir, que crea su propio lenguaje, nuevos ámbitos de conocimiento, abarca campos de creatividad también, ¿no? La llamada inteligencia artificial generativa, ¿no? Es una gran aportación, pero también un gran desafío para en fin, para muchísimos campos del conocimiento y de la acción humanos, ¿no? La inteligencia generativa del chat GPT o del DeepSeek, el DeepSeek chino, ¿no? Superinteligencia, ¿no? Una superinteligencia. Por cierto, una compañera universitaria, cuando hace pocos días le dije que estaba preparando estos días una charla sobre inteligencia artificial, me dijo, he hecho una prueba. Disculpen si hasta ahora no se ha escuchado bien. Tampoco se han perdido gran cosa. Pero en fin, me dijo mi compañera profesora, dice, he hecho una prueba, he consultado al chat GPT con una pregunta de tipo político, muy explícita, y me ha dado su respuesta. Y luego he consultado al DeepSeek, el otro elemento de inteligencia artificial generativa, y la respuesta que me ha dado a la misma pregunta es totalmente contraria a la anterior. Entonces eso nos debe hacer pensar, ¿no? Nos debe hacer pensar qué tipo de inteligencia es esa, por lo tanto. Yo creo que es más esa tecnología de la inteligencia artificial es más una estadística, un trabajo de una combinación enorme, extraordinaria de datos, ¿no? Es más una estadística que propiamente una inteligencia, una inteligencia. Por otra parte, creo que eso es del conocimiento de todos nosotros, ¿no? Que la inteligencia artificial, hoy por hoy, ojalá que no cambie mucho en este sentido, no tiene libre albedrío, no tiene intencionalidad, voluntad propia, intencionalidad, ¿no? Motivaciones autónomas, ¿no? Que no se las haya dado el ser humano. No tiene tanto poder de imaginación como a veces le solemos atribuir a la inteligencia artificial, ¿no? Y en cuanto a creatividad, pues también es muy discutible el umbral de creatividad que tiene hoy la inteligencia artificial, que lo tiene y muy alto, pero que creo yo que no está superando a la capacidad de imaginación y de creatividad que tiene el ser humano, ¿no? Antes hemos hablado de una gran poeta. ah, una inteligencia artificial puede escribir las poesías que escribe Elvira, ¿no? ¿Puede escribir sus poesías? Pues, yo creo que no. Y especialmente otra cosa, la inteligencia artificial no tiene sentimiento. No tiene sentimiento. Puede imitar el sentimiento. Si el algoritmo, si el programa que incluye este o estos algoritmos, si el vehículo o el soporte en el que instalamos, en el que los especialistas instalan los programas, pues tiene una capacidad de responder al sentimiento del usuario o de los usuarios. Por ejemplo, si el usuario llora, se le puede introducir un programa al robot o al ingenio que sea que dé apoyo a la inteligencia artificial que imite también las lágrimas, ¿no? Incluso que quién sabe que suelte materialmente unas lágrimas, ¿no? Si al robot se le programa para que cuando vea a alguien llorar y caerle las lágrimas, el robot también llore, suelte unas lágrimas, pero no será un sentimiento auténtico.
e imitará el sentimiento, seguirá, corresponderá probablemente al sentimiento del humano, pero no tendrá un sentimiento propiamente, ¿no? Es decir, todo está en la confección de la fórmula del algoritmo, del ingenio que introduzcamos en un programa informático. En quién cree este programa y para qué fines. ¿Para qué fines? ¿Y con qué medios? Es decir, ¿con qué soportes? ¿No? Teléfonos, robots, ordenadores, etcétera, ¿no? Todo está en ello, ¿no? Todo está en ello. Yo no sé si he venido a responder a tu pregunta, Sí, pero déjame, ¿es buena o mala? Bueno, no es ni buena ni mala. No es ni buena ni mala. Es un instrumento, es una tecnología. Entonces es como la espada, como el arado, como el libro, como tantos útiles, como tantos instrumentos que ha manejado y maneja la humanidad, que no son ni buenos ni malos en sí mismos. Depende del uso del fin, ¿no? El arado, la introducción del arado, que supuso pues el paso, como saben, a la era llamada del neolítico, ¿no? Con la economía agraria y el sedentarismo, pues el arado podía ser visto también por las poblaciones, por la humanidad nómada como un desafío, como algo impropio, ¿no? Que les cambiaba la mentalidad. Se pasaba de una mentalidad, de un tipo de civilización, la nómada, a otra, a la sedentaria, que incluía pues la escritura, pero también los ejércitos, las monarquías, etcétera, ¿no? Se pudo ver en el arado también una especie de instrumento diabólico, como se vio en el telescopio, por ejemplo, en tiempos de Galileo, ¿no? O el mismo libro, por ejemplo, ¿no? El libro salido de la imprenta de Gutenberg es el libro que le sirve a Adolf Hitler para propagar sus ideas racistas, con su obra Mein Kampf. Es una tecnología, el libro es una técnica también. Es decir, no es ni buena ni mala en sí misma, depende del uso que se haga de ella. Se está haciendo actualmente un uso, por lo general, positivo en todos los campos. Tú sabes mejor que yo, en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la salud, también de la educación, la logística, en el transporte, en la astronomía, en fin, en el comercio, ¿no? En tantísimos campos del conocimiento, de la acción, de la actividad humana en general, pues está siendo de un aporte incalculable. Estamos justo en el principio de la revolución que significa la inteligencia artificial, pero también se está haciendo un uso perjudicial de ella, un uso nocivo contra la dignidad y los derechos de la humanidad cuando la inteligencia artificial se usa para engañar, se usa pues para la guerra, ¿no? Y para mantener actividades indeseables de manipulación o de perversión moral de las personas, empezando por los niños y por los jóvenes, ¿no? Por eso, y acabo, por eso, tú que me preguntas si es buena o es mala, ante digamos, el vértigo que produce hoy para muchos la inteligencia artificial, el vértigo de ese principio de revolución que ella significa, pues hay quienes son muy partidarios y quienes son muy contrarios, ¿no? Hay pues quienes exaltan, ¿no? Bendicen la inteligencia artificial y quienes la aborrecen y tienen un discurso apocalíptico, ¿no? La tecnofobia contra la tecnofilia, pero siempre hay que buscar el punto medio, ¿no? Aristóteles nos lo recordaba, el punto medio, ¿no? El justo medio entre el horror ante la inteligencia artificial, que no tiene ninguna base, pero también la apología, la defensa simplista de ese instrumento, ¿no? El punto medio, ¿no? Es decir, la razón. Bueno, déjame preguntarte ahora, Javier. Hablemos hemos hablado de inteligencia, de los robots inteligentes. ¿Se puede hablar propiamente de un robot sí. inteligente? Y el robot inteligente, ¿qué servicio puede prestar? ¿Qué servicio puede prestar un robot supuestamente Pues inteligente a la vida? mira, estos días en Barcelona, como todos sabéis, se ha celebrado la Semana del Mobile Congress y no había, bueno, ahora exageraré, pero bueno, de vez en cuando está bien exagerar, ¿no? Y prácticamente ni un stand en Montjuic
que no estuviera encabezado por un robot inteligente. Todos. Llegabas, te saludaban buen día en catalán, buenos días, good morning, en el idioma que tú quisieras. Y te servían el café, el té, te acompañaban. O sea, que el robot inteligente está ahí. Lo está ahí. Pero además, de este robot inteligente actualmente se hace un uso, digamos, comercial. Pero cuidado, comercial en Europa. Pero es que en Estados Unidos el robot inteligente está en las casas. Ahora que tenemos las personas, como no, la soledad es un trauma, pues muchas personas pues adoptan animales, ¿no? Viven en casa con animales, pero en Estados Unidos, ¿no? Han visto que es más rentable, les cuesta menos dinero tener un robot. Y plasman todos sus sentimientos en los robots. Tal es así que incluso se está estudiando que hasta ahora se admite dejar dinero en el testamento para los animales. Bueno, lo dejas, no, el animal no puede decidir en qué gastar, pero sí que se gasta en función de los cuidadores que tienen. Pero ya se habla de qué pasará con el robot. Entonces, ahora actualmente ya se está empezando a estudiar desde el punto de vista del derecho qué hacer cuando uno el testamento lo deje en robots inteligentes. Pero claro, si hablamos de un robot inteligente, la pregunta que me podrías preguntar, o que me has hecho, también es si tienen vida. Si tienen vida un robot inteligente. Yo para eso he ido a escarbar la definición de vida en el mundo científico, cuidado, ¿eh? No tiene ninguna connotación ni filosófica ni religiosa, en el mundo científico. Y en el mundo científico damos 3 premisas para hablar de inteligencia. La primera, saber encriptar la información. La segunda, transmitir la información mientras se viva. Y la tercera, gastar energía. Energía que llamamos los físicos energía libre. Admitiendo esas 3 premisas, un robot inteligente tiene vida. No solamente tiene vida un robot inteligente que lo vemos caminar, sino incluso, si habéis oído hablar, quizás en televisión, en algún libro, las cuerdas cósmicas. Las cuerdas cósmicas parece ser que son inteligentes, porque encriptan información, la transmiten y antes de que desaparezcan, gastan energía. O sea que, por tanto, sí, los robots inteligentes son seres vivos, en el sentido más científico de la palabra. Otra cosa es que equiparemos esta vida a la vida de los humanos. Y por eso, en ese tema de debate de la vida de los robots inteligentes, yo diría que el humano, de verdad, se tiene que hacer fuerte en su singularidad. Los humanos somos singulares. No hay ningún animal que se equipare al nuestro, a nosotros. No hay ningún robot que tenga no solamente vida, como tú has dicho muy bien, sino que tenga consciencia y conciencia. Los humanos tenemos consciencia de lo que somos y tenemos conciencia porque tenemos valores éticos y morales. Pero en un animal podemos reconocer que tiene consciencia. Los perros de las casas saben quién es el amo y que están allí para defender la casa, pero no tienen conciencia. Y un robot inteligente, por ahora, no tiene ni consciencia ni conciencia. Lo que no quiere decir que de aquí a 20 años, si se le educa y se le educa y se le educa, es posible que muestren signos de consciencia y conciencia. Claro, siempre estaremos bajo el paraguas si nos engañan o no. Porque actualmente tú vas al chat GTP y le preguntas, oye, ¿tienes conciencia? Y te reconocen que no. Pero yo estoy convencido que dentro de 10 años nos dirán que sí. ¿Y cómo sabemos si tiene conciencia? ¿Cómo sabemos si tiene conciencia? En cualquier caso, lo que sí puedo decir es que habrá vida que no esté basada en el carbono, que es nuestra vida. Habrá vida basada en el silicio o en cualquier otro elemento. Por eso yo creo que los cosmólogos y los astrónomos, yo creo que se equivocan en parte cuando buscan la vida de carbono en el universo. ¿Por qué? Si puede existir otra vida, como la vida de los robots, basada en otros elementos físicos, en otros elementos naturales. Es decir, que la idea del robot inteligente no es en absoluto, no hace peligrar la humanidad, pero sí que nos invita a reflexionar sobre los valores y la singularidad humana. Y en este tema, a mí me gustaría preguntarte, hemos hablado del efecto de la IA, tú has hablado del efecto de la IA en el arte, en la ciencia y en los jóvenes, y en la educación de los jóvenes. Porque tú eres un hombre que tiene sólidos fundamentos éticos y morales. Bueno, sólidos, yo creo que sí.
eres un catedrático de ética con muchos años de experiencia y, como ha dicho Emilio, tienes libros escritos sobre ética. ¿Tú piensas que actualmente se está actuando bien utilizando la IA para educar a los jóvenes o piensas que se tendría que modificar alguna pauta para modificarla en el futuro? Bueno, tú y yo somos profesores y aquí en la sala seguro que hay profesoras y profesores, ¿no? Y, en fin, personas de otras profesiones que tienen contacto con el público y especialmente con gente joven, ¿no? Y vemos, pues, cómo piensan, cómo sienten, cómo se comportan los jóvenes, los niños y niñas de hoy en día, ¿no? Como profesores vemos estos cambios, apreciamos estos cambios en la clase, ¿no? Ya no de 10 años para acá, yo te diría incluso menos, de 5 años para acá, ¿no? Cómo se hace uso cada vez más del chat GPT, de las pantallas, etcétera, para, para el aprendizaje y el profesorado también para la enseñanza. Es decir, que tanto la enseñanza como el aprendizaje, ¿no? En los que están los niños y los jóvenes están utilizando cada vez más la inteligencia artificial, ¿no? Yo particularmente como profesor, claro, tengo que reconsiderar, por ejemplo, el encargo de escritos, el encargo de trabajos escritos, de ensayos, ¿no? Porque nunca sabes si este trabajo lo ha realizado autónomamente el propio estudiante o lo ha confeccionado una máquina, ¿no? Y quizá te engaña el estudiante, por lo tanto, vuelves al examen oral, ¿no? Vuelves al trabajo más directo, más presencial en el aula para conocer mejor las aptitudes y contribuir a medida que se pueda a mejorarlas, ¿no? de los estudiantes. Es decir, es un gran desafío. Yo creo que estamos en los instantes iniciales de ese desafío representado en el ámbito educativo por la inteligencia artificial. ¿Llegará algún día en que el profesorado será sustituido por la inteligencia artificial? Podría llegar perfectamente a ser sustituido y solo robots y pantallas, pues instruir a nuestros jóvenes. Pero entonces, claro, dependerá de lo que se entienda por instrucción, de lo que se entienda por educación, de lo que se entienda por formación, ¿no? Y la educación no solo para enseñar a tener habilidades, capacidades. La educación está sobre todo para enseñar a tener valores, a pensar por una misma, ¿no? A tener una autonomía, a saberse defender ante la vida, no solo con capacidades, con habilidades, con haber aprendido a aprender, que está muy bien y que es necesario también. No discuto que la educación sea para la capacitación, pero eso está muy pensado para un mundo en que lo prioritario, lo que prima es la eficacia. Hay algo más importante que la eficacia, ¿no? que son los valores. La educación es para los valores, no solo para la eficacia en la economía, en la sociedad, en la tecnología, ¿no? Estamos en este momento, por lo tanto, como pasando la maroma, a ver de qué lado caemos, ¿no? En un momento muy inicial en que el profesorado son los héroes. Para mí, los héroes de nuestro tiempo no son los emprendedores, ni los astronautas, ni los grandes militares, ¿no? Los héroes de nuestro tiempo son los maestros y las maestras, son los profesores, los que tienen ante sí pues, a una población que necesita formarse, que necesita pensar, llegar a ser personas autónomas, que se defiendan por sí mismas, que no lleguen a ser esclavas de nadie, ni siquiera de su pareja, ¿no? Como podría pasar con cierto uso de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pero la inteligencia artificial está comportando grandes ventajas en esa tarea de la enseñanza y del aprendizaje. Grandes ventajas, por ejemplo, a la hora del cálculo, a la hora pues, de la optimización de la traducción, la capacidad de traducir, por ejemplo, en la misma memoria, ¿no? Sin tener que sustituir la capacidad de la memoria, pero la inteligencia artificial está ayudando también para tener un reservorio, para tener un almacenaje de datos siempre a nuestro lado, ¿no? Es decir, está contribuyendo positivamente
para optimizar operaciones que con la inteligencia humana sin asistencia de la artificial serían mucho más lentas y quizá menos estimulantes para el joven estudiante, ¿no? En cambio, con estos recursos, quizá, esperamos que sea así, tengan mayores estímulos, mayores oportunidades para continuar aprendiendo, ¿no? Pero hay desventajas, claro, con el uso de la inteligencia artificial. No solo beneficios, sino también, entiendo, algunos perjuicios, ¿no? Por ejemplo, dificultar en clase y en casa la capacidad de atender, la atención, la capacidad para concentrarse, la capacidad para abstraer, para leer varias páginas. No hace falta de filosofía ni de astrofísica, no, para leer varias páginas, siquiera de una narración, de una novela, y luego preguntarle, oye, ¿qué dicen esas 3 o 4 páginas? ¿Me lo puedes resumir? ¿Me puedes hacer un poco la sinopsis? Y quizá les puede costar, ¿no? Les está costando entender una página, ¿no? Entender una página. Van leyendo la escritura, es una escritura, digamos, mecánica, se va resolviendo, se va entendiendo frase por frase, pero al final se ha perdido el hilo de la lectura. Muchas veces, no digo que pase siempre, pero muchas veces parece ser que pasa eso, ¿no? Que pasa eso, es decir, y la curiosidad. Puede ser que también la inteligencia artificial esté mermando la curiosidad humana que nos prestan los mecanismos asentados sobre la inteligencia artificial. Puede ser que se vaya comiendo también parte, pues, de nuestra capacidad de imaginar, de nuestra capacidad de crear, ¿no? Nuestra curiosidad, ¿no? Einstein mismo decía que sin curiosidad no hay ciencia, ¿no? Pues yo creo que esto es fundamental. Los héroes de nuestro tiempo, maestros y maestras, tienen que fomentar, y lo están haciendo, pero deben hacerlo todavía más, la curiosidad en clase, ¿no? Que llegue el estudiante, el joven a casa y solo se dedique a sus pantallas y no tenga curiosidad por jugar, por leer, por conversar, por salir a la calle, en fin, creo que eso es un poco preocupante, ¿no? El impacto no solo en la educación, sino el impacto en la política. El impacto en la política, si hablamos de educación, el impacto en la política es positivo o puede serlo, ¿no? Por ejemplo, para una mayor transparencia, los gobiernos democráticos con la inteligencia artificial pueden suministrar más datos, pueden informar más, pueden ser, como deben, más transparentes con la ciudadanía. Ahí la IA es un recurso infalible para eso, ¿no? Pueden también tener nuestros gobiernos un conocimiento más completo de los intereses, de las necesidades de la ciudadanía. Poder estar más cerca de lo que aqueja, de lo que se necesita resolver en la ciudadanía, ¿no? Pueden también tener más medios para la administración. La gestión administrativa, pues con la inteligencia artificial se puede hacer mucho más rápida, mucho más automática y hacernos perder menos tiempo y menos papeleo, ¿no? Puede estrechar también la inteligencia artificial la relación entre los electores y los elegibles. Estamos en una crisis en todo el mundo, y especialmente en el mundo democrático, en una crisis de representatividad. Recordad el no nos representan, ¿no? Una crisis de representatividad. Lo que cuesta en la democracia llamada representativa, lo que cuesta elegir a nuestros representantes y que nos sintamos representados. Pues bien, la inteligencia artificial puede contribuir con los datos, con el acercamiento, aunque sea artificial, a esa proximidad entre el ciudadano y el gobernante. Pero bueno, y acabo, la política pues puede también, con el uso de la inteligencia artificial, actuar de modo negativo contra los derechos y los intereses de la ciudadanía, ¿no? Lo vemos hoy, Javier, tú ya te has referido, ¿no? La desinformación, la información falsa, no solo los silencios, sino también la información falsa, las llamadas
fake news, ¿no? Las noticias falsas, que ahora el eufemismo es que son hechos alternativos. No es que sea falso, es que es un hecho alternativo. Es una alternativa a lo que usted dice que es la verdad, a lo que usted dice que es la realidad, ¿no? Los fake news. La manipulación de nuestros datos, de los datos personales, cada vez más en poder, pues, de las instituciones, tanto públicas como privadas, y ya no digamos la propaganda, la persuasión, los instrumentos que tenían los totalitarios, los líderes totalitarios de los años 20 y 30, recordad, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, el poder de la radio, ¿no? Pero antes en Italia, en Alemania, el poder de la radio también para ayudar a subir al poder a los nazis y a los fascistas, pues esto se ha multiplicado al infinito con las mal llamadas redes sociales, con Twitter y con la prensa que no obedece a los paradigmas a las pautas de la verdad. Por eso concluyo. Europa necesita más desarrollo de la inteligencia artificial, más desarrollo de esta tecnología, para poder ser como continente, como cultura, para poder ser Europa más autónoma, más independiente, velar más por sus propios ciudadanos y no tener la dependencia comercial, militar, política, de todo orden, ¿no? Nos guste más o menos, de otros países y de otros continentes, ¿no? Vale la pena, creo yo, siempre que se haga al fin y al cabo un uso democrático y moral de ella, seguir desarrollando la inteligencia artificial, ¿no? Déjame preguntarte, tenía aquí apuntado cuando venía en tren lo que te iba a preguntar también. ¿Qué podemos decir del binomio de la relación entre la inteligencia artificial? Antes hablaba de Jesús Mostarín, que decía que el mundo es energía e información. ¿Qué podemos decir, qué podemos tratar, decir del binomio entre inteligencia artificial y energía? Sé que la cuestión de la energía a ti siempre te crea muchos desvelos. Hombre, yo creo que es el binomio más importante que tenemos como humanidad. De hecho, el monomio energía de por sí ya es el más importante. Si a ese monomio energía le añades IA, pues yo creo que es un binomio realmente impresionante. Mirad, voy a dar algunos números para que veáis, antes de que llegase la IA, cómo estaba la humanidad. Simplemente 4 números. En el planeta Tierra hay 1.500 millones de coches. 1.500 millones de coches. Cada día viajan en avión 2 billones de personas. ¿Eso qué significa? Que el fuel que se quema, el combustible que se quema en los aviones, duplica el peso de los 2 billones de personas. Multiplicáis 2 billones por 4, son 4 millones. Añadéis 100 kilos serían 400 millones de fuel oil cada día se están quemando en avión. Pero es que existen 33 millones de kilómetros de vías de tren. Eso significa 100 veces la distancia Tierra-Luna. Y tardaríamos 36 años en recorrer en tren todas las vías que hay construidas en la Tierra. ¿Eso de dónde ha salido? De la energía. ¿Eso cómo empezó? Pues empezó con el petróleo, empezó con el carbón. Siguió el petróleo, y la energía nuclear, la eólica. Yo creo que si ahora añadimos la energía, la inteligencia artificial, pues todo ese consumo se multiplicará. Y ahora pondré algunos ejemplos. Pero la pregunta clave es, ¿podemos o debemos consumir más energía? Hombre, yo creo que el hombre, hay una ley, mitad matematizada, mitad no matematizada. Si hay aquí algún físico matemático me podrá corregir o discrepar conmigo. Pero bueno, yo voy a hacer una lectura para todos nosotros, ¿no? Yo creo que la evolución humana, la evolución del ser vivo, no humana, del ser vivo, ha venido siguiendo una ley fundamental, que es consumamos el máximo de energía posible. De hecho, apareció la vida hace 3.000 millones de años
Y desde hace 3.000 millones de años se consume más energía. Y cada vez más. Bueno, ¿qué pasará en el futuro? Pues evidentemente que tendremos que consumir más energía. ¿Qué pasa? Que hemos visto que si consumimos mucha energía, si esa energía es contaminante, son combustibles contaminantes, pues bueno, evidentemente el planeta chirría, el planeta tiembla. Yo voy a citar aquí unas palabras del Papa Francisco, al menos se le atribuyen al Papa Francisco, pero olvidaros de toda connotación religiosa porque no la tiene. Simplemente que me gustaron la frase que decía. El Papa Francisco dice, dijo, Dios perdona siempre, los humanos a veces, el planeta Tierra nunca. Y lo ha demostrado. Ha demostrado que estamos dañando el planeta. Y al dañar el planeta, bueno, nos castiga, se rebela contra nosotros. ¿Cómo se rebela? Con el cambio climático, con las tragedias cada vez más abundantes producidas por terremotos, por riadas, etc. Por tanto, sí que tenemos que tener en cuenta que a la naturaleza de verdad la tenemos que defender. No la podemos violentar. No puede violentarla. Yo me acuerdo del discurso de toma de posesión del Trump, que decía fracking, delante de todos los congresistas americanos. Fracking, fracking. ¿Cómo es posible decir eso? Eso es dañar a la Tierra, eso es dañar a nuestro planeta, a nuestro hábitat. Y por tanto, de verdad, creo que eso no lo podemos consentir. Y respecto al binomio, tú has dicho muy bien, energía, IA y energía. Mira, yo leí hace 2 días, para venir a Zaragoza, me estuve empapando algunos números. Han dicho que en Estados Unidos está estudiado este tema con más intensidad que quizás en Europa. En los próximos años, en los próximos 5 años, es como si el consumo energético debido a la implantación de la IA va a ser tan intenso que es como si llegaran 54 millones de migrantes. Ahora entenderemos por qué Trump quiere echar a migrantes. Le sobran habitantes. Le sobran habitantes. Si es una ley de suma cero. Yo echo unos y traigo otros. ¿Qué traigo? Traigo la IA con todos esos beneficios, evidentemente, que nos ha hablado Norbert, pero también con un montón de peligros. Por tanto, yo creo que eso es fundamental, de verdad, que no podemos atentar contra el planeta. Aquí en Aragón, ya sé, porque de vez en cuando me leo el Heraldo, me leo el periódico, que estáis metidos en un debate muy profundo, de verdad. Y lo sigo y veo que hay un gran contraste, ¿no? Claro, porque aquí en Aragón tenéis energía. Si sabéis, bueno, yo cuando paso de carretera camino de mi pueblo, de Castejo en Navarra, pues veo los molinos, también veo las placas solares y también veo el agua. Por tanto, sí que estáis en pleno debate de discutir cuál debe ser el límite que tenéis que poner al consumo energético, no solamente de energía, sino también de agua. Mirad, yo si queréis os diré 2 palabras sobre qué hicieron los israelíes, cuando debatieron el problema del agua. Y sacaron un concepto que yo a veces lo he sacado a relucir y a las agencias estatales del agua, a los funcionarios no les gusta. Pero bueno, si hay alguno aquí que me perdone, porque no tengo mala intención, simplemente recuperar una idea que me impresionó cuando lo leí, que se había implantado en Israel, que es el concepto de agua virtual. El agua virtual consiste en decir cuántos litros de agua necesitas para producir un producto. Por ejemplo, tengo algunos números. Una barra de pan significa un consumo de agua de 200 litros. El agua virtual, cuidado. Una naranja significa 50 litros de agua. Claro, tienes que cultivar la naranja. Y 1 kilogramo de carne, que me impresionó, necesitas 4.000 litros de agua. Y luego hablamos de la exportación e importación de agua, con el consumo, como decía, de gasoil o del que sea del consumo, el combustible que utilizan los aviones. Por tanto, hoy también hay agua virtual. Por eso sería importante, yo creo que en Aragón, en Cataluña, en Navarra y en España, de verdad, no lo he encontrado, que se estudie cuánta agua virtual exporta España e importa España. Cuánta agua virtual exporta Aragón e importa Aragón. Y saquemos conclusiones.
Por ejemplo, en España nosotros, Norbert y yo, y muchos de los que estáis aquí, algunos que conozco que estáis en la universidad, en el consejo, ¿no? Hemos hablado de los científicos. Hay que traer científicos de fuera. No, los científicos españoles tienen que irse fuera. Entonces, ¿qué interesa España? ¿Científicos exportados o científicos importados? Hagamos un balance, como del agua, como otros países. Bueno, lo han hecho los israelíes. Los israelíes concluyeron que exportaban agua. Y es un país que se salva por los altos del Golán, que si no tendrían agua. Y decidieron cambiar toda la política comercial debido al consumo de agua. Y dijeron, no se hace ninguna exportación más de producto agrícola. Fuera, se ha acabado. ¿Por qué? Somos exportadores de agua y no tenemos agua. Pues bueno, yo creo que de verdad ese balance virtual de científicos exportados, científicos importados, agua exportada, agua importada, energía exportada, energía importada, yo creo que nos lo tendríamos que aplicar y sacar las conclusiones más convincentes y más éticas y morales y sobre todo que no hagan daño ni a la singularidad humana ni hagan daño al planeta Tierra, por favor. Nos estamos estropeando el planeta de nuestros nietos, de los nietos de nuestros nietos. Pero bueno, ¿cómo es posible? Pues si tenemos, hasta que el planeta Tierra desaparezca, tenemos billones de años. ¿Cómo queremos decir? Elon Musk dice, no, yo me iré a Marte. Pues vete a Marte. Pero eso no debe ser un discurso que como humanidad lo aceptemos. Por tanto, yo creo que de verdad esa reflexión numérica, aunque sea simple número, yo creo que esa reflexión la deberíamos hacer nuestra y sacar las conclusiones más, evidentemente, menos nocivas para el humano, para la singularidad humana y menos nocivas para la causa de la naturaleza, que es defender el hábitat nuestro. Y en esta relación, amigo Norbert, yo tengo aquí apuntada una pregunta. Claro, yo creo que ya lo has comentado, ¿no? Has hablado de convivencia, de libertad, de democracia, en un mundo en el que conviven la IH y la IA. Pero ¿qué pasa con el poshumanismo, el transhumanismo, que tanto, poshumanismo, me sale en catalán, poshumanismo y transhumanismo, que tanto, bueno, yo ahora cojo libros y continuamente me aparecen citas de transhumanistas, de poshumanistas. ¿Tú crees que ese es un debate actual que tendríamos que llevar adelante? ¿O piensas que se tienen que poner ciertos límites al transhumanismo y poshumanismo de los grandes tecnólogos, de la tecnocracia? O de la tecnociencia, llámale como quieras. Sí, este antropólogo y prehistoriador Eudald Carbonell, recientemente catedrático emérito en Barcelona, Eudald Carbonell se pregunta, ya saben que ha trabajado es uno de los mayores responsables de Atapuerca, ¿no? De las excavaciones de Atapuerca. Dice, nos tenemos que seguir preguntando qué nos hace humanos. ¿Qué es ser humano? ¿Qué nos hace ser humanos? ¿La tecnología? ¿La sociabilidad? ¿El lenguaje mismo? ¿La capacidad de adaptarnos y de sobrevivir, incluso en medios muy adversos, ¿no? ¿Qué nos hace humanos, ¿no? ¿La individualidad y el carácter de cada uno? ¿O bien el sentido, pues, de comunidad, de solidaridad? ¿Qué nos hace humanos? Casi cada filósofo y filósofa han venido a definir lo que es lo característico del ser humano, ¿no? Para unos la inteligencia, para otros la razón, para otros el sentimiento, para otros pues el sentido de la existencia. En fin, múltiples respuestas, ¿no? Y hablamos hoy de posthumanismo cuando todavía no hemos desarrollado mucho lo que podemos pensar como humanismo, ¿no? El posthumanismo se plantea hoy como una respuesta con la ambición, con la pretensión de superar, de ir más allá del humanismo tal como hasta hace poco lo hemos ido entendiendo. Es decir, como un concentrarse en el ser humano, como un ser individual,
desgajado del resto de la sociedad, desgajado de la naturaleza, que se cree con unos privilegios, con unas atribuciones que lo hacen un ser superior por encima de otras especies y de la misma naturaleza. Es decir, el posthumanismo se plantea pues ir más allá de lo que hasta hoy, sobre todo en el ámbito occidental, ¿no? En el ámbito occidental y del pensamiento de tipo liberal, individualista, se ha ido entendiendo como humanismo. Es decir, como saben ustedes, desde el Renacimiento, cuando aparece ese término, humanismo, hasta nuestros días, ¿no? La filosofía de los años 60, 70, ya habló de la muerte del sujeto, de la crisis final del humanismo, del sentido de lo que sea la humanidad, etc. Y se pasó pues, a otras categorías del pensamiento más allá de lo subjetivo, del sujeto, de lo humano, del humanismo mismo, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación paradójica, que todavía no sabemos muy bien, en esto concuerdo, como otros, con Eudald Carbonell, en que no tenemos todavía una respuesta clara y contundente sobre qué nos hace ser humanos, qué es un ser humano. Fíjate que es la pregunta kantiana, ¿no? La cuarta pregunta y última de Immanuel Kant es ¿qué es el hombre? Después de saber qué es el conocimiento, qué es la conducta humana, qué es la belleza y esperar en un mundo mejor, al fin y al cabo, entonces, ¿qué es ser hombre? Mensch, ¿no? ¿Qué es ser hombre? Se pregunta Kant. Cuando todavía no hemos respondido de forma fehaciente y convincente, creo yo, a esta pregunta, ¿qué es ser humano? Se nos abre ahora el horizonte del posthumanismo. Quizá tenga algún componente de moda intelectual. Y lo digo con todo el respeto, sin desprecio a quienes quieran o posthumanistas y se planteen esta idea, ¿no? Pero siempre ha habido un tiempo, una época post, ¿no? Se ha hablado de postmodernidad, de época de tiempo postindustrial, de postcapitalismo, de postromanticismo, y ahora parece que estamos en un posthumanismo. Una pregunta, ¿no piensas que eso viene dado por la tecnodicea? ¿Eh? Esa creencia en la tecno como una fe, como una religión. Claro, es cuando ya pasamos del posthumanismo como una situación de horizonte, de contemplación, de observación, de otear en el horizonte lo posthumano, cuando en este horizonte que se otea de lo posthumano, alguien relaciona esa pregunta, esa inquietud, con la fuerza y el crecimiento de esa fuerza, de la tecnología, entonces he aquí que aparece el transhumanismo. Aparece el transhumanismo. Es decir, este nuevo humanismo, pero que ya rompe con las diferentes corrientes humanistas hasta hoy, de tipo cristiano, de tipo existencialista, de tipo liberal, kantiano, etcétera, ¿no? Y busca la mejora, el mejoramiento, la mejora de la especie humana, como se pretendió en los años 20 y 30 del siglo pasado con la llamada eugenesia, ¿no? Un biólogo, pensador, Haldane, fue uno de los principales apóstoles de la eugenesia, ¿no? Una nueva genética, una genética que mejore el género humano. Ya se habló de eso en los años 20 y 30, y hasta Winston Churchill, cuando era un simple diputado a principios del siglo XX, ya defendió también esta mejora de la raza, afectado por un darwinismo, afectado por una especie de darwinismo social. El joven Churchill ya propuso en la Cámara de los Comunes pues mejorar médicamente, científicamente la especie humana. Y los transhumanistas pues pretenden lo mismo, lo que se llama un enhancement, ¿no? Un enhancement, es decir, un mejoramiento de la especie humana para contraer menos enfermedades o ninguna enfermedad, y especialmente para la longevidad.
para llegar Sí. pues, más allá, Sí, lo más que- allá de los 100 años de vida, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo contigo que la longevidad es la palabra clave que define a los nuevos tecnólogos. De Sí, hecho, estos días, bueno, hoy comenzaba en Estados Unidos la gran conferencia patrocinada por los 10 de la nube, que se llaman los 10 señores de la nube, y el tema principal es longevidad. ¿Mm? sí, Pero en ese tema, yo quiero saber tu opinión, Norbert, de un ejemplo concreto. Ahora se ha puesto de moda también en países avanzados y sobre todo en zonas muy ricas, en el caso concreto de California, que cuando uno piensa que se va a morir, educas a la máquina con tus pensamientos, la educas. Y se ha puesto de moda que cuando te mueres, con el ataúd, tú presente, de repente, ¡pum!, se enciende una pantalla y sales tú hablando y dirigiéndote a los presentes, con todos tus pensamientos. Pero no es que lo has dejado grabado, no, es el chat, el que sea, el generalizado o el que sea, que ha generado, es el cyborg. A fin de cuentas es el cyborg, ya no es el robot inteligente, es la máquina que piensa en función de lo que tú has pensado y se dirige a los presentes hablándoles de su vida, de lo que piensa, de cómo se encuentran. ¿Tú piensas que eso es pero transhumanismo, es poshumanismo o eso qué es? bueno, yo creo que hay un componente ahí, no solo reflejo del individualismo, de la individualización masiva que afecta a todo el mundo, ¿ya? Un fenómeno de extensión del individualismo, ¿no? Por todas partes, ¿no? No solo eso como reflejo del individualismo, sino también como una actitud visionaria, una especie de nueva utopía. No, no necesariamente distópica, ¿no? No sé si es distópico el imaginar la vida en Marte, que yo creo que es un planeta inhabitable, pero si alguien se empeña para vivir allí con escafandras perpetuamente, pues que lo intente, ¿no? Pero hay un componente no solo individualista, sino de visionarismo, de un carácter, una voluntaria anticipación ideal, en una ensoñación, ¿no?, de lo que puede ser un futuro humano mejor, que lo que nos pide en definitiva es que seamos más responsables ante la cuestión de que qué va a ser de lo humano, qué va a ser del concepto de humanidad y, si se quiere, de humanismo. Dejémoslo solo en una palabra fundamental, en la palabra responsabilidad. Estamos ahora en plena revolución de la inteligencia artificial. Estamos ante un hecho grandioso, el hecho de la tecnología, que como otras veces en la historia humana tiene un poder enorme, quizá hoy más que nunca, el poder de la tecnología. Pero junto con este hecho grandioso hay otro, quizá más grandioso aún que la tecnología y su enorme poder de cambio, que es el poder de la responsabilidad humana. El robot no es responsable, al robot no se le puede llevar a la cárcel, Muy bien. al robot no se le puede reñir. De hecho, Porque el robot es nosotros, el robot es lo que el industrial, el programador, el gobernante le han puesto ahí para que diga, para que hable. Entonces lo fundamental es ser responsables, sea como sea, sí, romper con esta falsa creencia de que llegará el día en que el robot será responsable y que decidirá por nosotros, ¿no? Quien decidirá siempre va a ser la persona. Muchas veces equivocadamente o malévolamente, otras veces no, pero pensemos en el término, en el concepto de responsabilidad, que no es solo asumir la propia conducta. Ser responsable, a cabo, no es solo asumir la propia conducta, sino elegir la conducta que se quiere hacer. Elegir la conducta que se quiere hacer. Y no solo elegir por elegir, sino elegir bien. Y este es nuestro desafío. Elegir bien qué queremos hacer de nosotros y de nuestros robots. sí, me parece muy bien, muy bonito lo que dices, muy bonito. Pero aquí hay una dualidad también, porque de hecho todo lo que tú has comentado, claro, se da en un contexto de lo global, de lo que es la Tierra. Y resulta que el único continente que ha legislado sobre el comportamiento y la responsabilidad de los robots es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, no sé si las conocéis, las voy a leer por si no las conocéis, tiene 6 leyes sobre los robots inteligentes. La primera, un robot inteligente siempre deberá poder desenchufarse. La primera, en caso de que sea peligroso,
tenemos que tener acceso para desenchufarlo. La segunda, ya lo decía Asimov, no podrán hacer daño a los humanos. Sagrado, lo que decía Norbert, sagrado. No pueden ir contra nosotros y hacernos daño. La tercera, importantísima, sobre todo para los jóvenes y también para los mayores, cuidado. No podrán generar relaciones emocionales. Ahí va. Otra, deberán estar asegurados. En caso de metedura de pata, de accidentes, deberán tener un seguro. Tendrán derechos y obligaciones. Y apunta esta. Tributarán y pagarán impuestos, con los cuales se pagarán a los desempleados que generen. Bueno, resulta que tenemos ese gran impacto de los robots inteligentes en todo el mundo y solamente Europa, que somos una minoría, de los 8.000 millones de habitantes, Europa no llega ni al 10%. Solamente los europeos nos hemos preocupado de legislar cuál será o cuál debería ser el comportamiento y cómo está regulado el comportamiento de los robots. Y creo, Javier, que ahora Europa también tiene el reto de legislar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el arte y en la cultura en general. Sí, señor. Y si queréis, particularmente en el arte. Es decir, de quién es la autoridad, ¿no? El autor, la autora de la obra, de quién es el copyright, ¿no? De quiénes son los derechos de autor. ¿Qué obra debe ser concebida como artística y cuál, aunque lo aparente, no debemos denominarla como tal, ¿no? Este también es un gran reto. El día de ayer, en el periódico La Vanguardia, se hacía una entrevista a la gran fotógrafa norteamericana, Annie Leibovitz, y se le preguntaba por la fotografía artificial, por así decir, ¿no? Y ella decía, hay una gran diferencia entre la fotografía real, la artística, y la fotografía artificial. La artificial reúne muchas ventajas, reúne pues unas calidades, unas capacidades, pues que quizá no puede conseguir la real, ¿no? Pero decía Leibovitz, y comulgo con ella, en la fotografía real, no la artificial, no la producida por inteligencia artificial, hay corazón y alma. La cito, hay corazón y alma. ¿Qué pintura, qué escultura, qué cine, qué videoart, qué arquitectura van a seguir reflejando corazón y alma? Esperemos que eso continúe. Les pasamos el vídeo del arte. Hemos preparado 3 minutos. El vídeo del arte, claro que sí. Hemos pasado 3 minutos para que veáis cómo pinta la inteligencia artificial. Es un vídeo rápido, cuidado, tenéis que estar muy atentos. Bueno, como veis, es un vídeo totalmente generado por la inteligencia artificial. Le preguntaron, los de una empresa, le preguntaron al chat, píntanos obras de arte. Bueno, y esto fue lo que nos dio. Claro, lo que comentaba Norbert me parece interesantísimo. Tengo que reconocer a Norbert que estás poniendo el dedo en la llaga. Es lo que nuestro amigo, el arquitecto Juan Roberto Vázquez, a mí me presentó una serie de fotografías hace unas pocas semanas, como unas 10, una docena de fotografías, y me dice, Norbert, dime a ver cuáles son las artificiales y cuáles son las fotos reales. Y yo, pues de buena fe, y a mi leal saber y entender, le iba diciendo, esta es real, esta es artificial, esta es artificial, pero esta es real. Y así repasamos unas 10 o 12 fotos. Y al final me dice, Norbert, todas son hechas por inteligencia artificial. No hay ninguna fotografía real.
Ujú. Claro, yo no caí. ¿Eh? Yo te acuerdas que dije todas son... Ah, tú lo descubriste, Sí, que todas eran bueno, artificiales. me lo imaginé, viniendo de quien venía, me lo imaginé, no porque conociera la obra de arte, Ah, sino porque conocía al humano que le había hecho la pregunta. que te preparaba la trampa. Ya, Sí, ya. claro, ahí, mira, yo, quizás sean las últimas palabras que diga hoy, aquí, cuidado aquí, ¿eh? No, pero si no, le puedo preguntar dónde me llevarán, ¿no? Bueno, claro, ahí Chipola tiene una definición de cómo define a los humanos. Mira, en el plano del papel, pues hacemos dos ejes. ¿Eh? Pues en el plano aquí están los ejes, o sea, hacerse el bien a sí mismo y hacer el mal a los demás. ¿Eh? Entonces, los inteligentes, tú que hablabas de inteligencia, yo también he definido lo que es la inteligencia, ¿dónde están? En el primer cuadrante. Se hacen el bien a sí mismo y el bien a los demás. Los simples, ¿dónde están? En el segundo cuadrante. Hacen bien a los demás y el mal a sí mismos. Los estúpidos, ¿dónde están? Hacen mal a sí mismos, se hacen mal a sí mismos y el bien a los demás. Y los malvados hacen mal a unos, no, los estúpidos hacen mal a sí mismos y mal a los demás. Y los malvados se hacen bien a sí mismos y mal a los demás. La pregunta es, ¿y los robots inteligentes? ¿Los podremos clasificar o simplemente el que les meta el programa de inteligencia los hará siempre a todos inteligentes? ¿Los hará a todos estúpidos? ¿Los hará a todos malvados? O fundamental, depende de lo que hagamos con Exacto, ellos, depende de lo exacto. que les introduzcamos en sus tripas. Es decir, en último término, del tipo de regulación. La inteligencia artificial y sus usos tiene que ser algo regulado. Europa está en ello. Estados Unidos parece que no están por la labor, ¿no? Pero se necesita una regulación. Hay aquí varios pareceres personales, institucionales, de signo moral unas veces, de signo más científico otras. Una posición sería ninguna regulación, cero regulación. Bueno, Aplicación libre, sin ninguna regulación de la inteligencia artificial. En el polo contrario, al otro extremo del arco, pues absoluta regulación. Absoluta regulación. El mundo educativo, el mundo político, religioso, etcétera, los medios de prensa, pues controlando, regulando, pero volvemos a Aristóteles, permitidme, el justo medio, ¿no? La razón, la razonabilidad, quizá ni una cosa ni la otra, ni una absoluta regulación para que se nos conceda el margen de libertad que tenemos y que merecemos, ni tampoco ninguna regulación, porque se puede hacer mucho daño, se está haciendo ya daño con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, establecer una regulación responsable. Y no solo las reglas son necesarias, acabo, no solo las reglas, sino algo tan o más importante que las pautas, que las reglas, y es que se garantice su cumplimiento. Porque podemos decir, las reglas ya las conozco, intentaré aplicarlas, ya las enseño en clase o en la oficina, etcétera. Pero si no las garantizas, si no se cumplen, ¿de qué van a servir las reglas? Entonces el problema está no solo en obtener una regulación de la inteligencia artificial, esperamos que Europa lo acabe consiguiendo, sino también los mecanismos para que esta regulación se obedezca y sea cumplida. Sí, sí. Yo creo que es fundamental, de verdad, igual con esto podemos ir acabando, que Europa tiene que invertir mucho más en este campo, en la inteligencia artificial. No puede ser que estemos a años luz de los chinos, bueno, que estaremos siempre a años luz de los chinos, evidentemente, pero también estamos a muchos años de los americanos, incluso también de los rusos. Yo creo que no. Y además yo creo que la inteligencia artificial tiene muchos aspectos muy positivos. Hemos sacado los problemas que tiene, evidentemente, pero si Aragón, si Navarra, si España, si Europa quiere más energía limpia, tenemos la fusión nuclear. Pero bueno, yo cuando era estudiante en Zaragoza, hace 50 años, ya me hablaban de la fusión nuclear. Yo ahora estoy explicando también la fusión nuclear y todavía no es una realidad. Bueno, ahora el plasma parece que vive, el plasma, la separación de núcleos y electrones, vive un par de minutos. Pero bueno, no tiene que vivir un par de minutos, tiene que vivir horas para producir suficiente energía. ¿Cómo se puede conseguir? Yo estoy totalmente convencido que con los físicos, los químicos, los matemáticos, los ingenieros y la inteligencia artificial, el problema de la fusión nuclear está solucionado.
puede estar solucionado. Y si solucionamos el problema de la fusión nuclear, tenemos el problema de la energía solucionado. Aragón tendrá suficiente energía para crear todos los centros de datos que quiera, en Navarra, en España, en Alemania, pero necesitamos la ayuda de la fusión nuclear. Me parece, Javier, que ya es hora que nosotros dejemos de hablar. Déjame hacer una brevísima sinopsis antes de dar la palabra a todos vosotros, si queréis. Bueno, hemos tratado pues de la inteligencia artificial como de un instrumento, de una tecnología con un gran poder transformador, que estamos justo en sus inicios, pero que apela no solo al desarrollo científico, sino también a su buen uso, a un uso razonable y regulado. Agradecemos, Javier, si te parece, en nombre tuyo y en nombre mío, pues a Ingenio Azul, que nos haya invitado a este encuentro, ¿no? Y a poder ahora mismo empezar a escucharos, y también a Ibercaja por habernos acogido. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quería hacer una pregunta que es muy práctica. Es bajada a tierra de todo esto de que estáis hablando. No sé si os pasará a los demás, pero cuando hablan de inteligencia artificial, a mí me produce un nerviosismo no saber imaginarme el futuro. No saber, dicen que va a cambiar todo muy rápido. Entonces, quiero aprovechar que estáis vosotros, que seguro que tenéis una visión, sois más visionarios que yo, para preguntaros si dentro de 25 años, estamos en el 2050, salimos del patio de la Infanta, abrimos las puertas y ¿qué vemos? O sea, visual, algo. Elena, hay coches voladores, no hay nada, Elena, ¿qué hay? Te digo mi opinión. Además, una opinión yo no soy poshumanista, ni transhumanista en absoluto. Soy más bien conservador y defiendo la singularidad humana. Yo estoy convencido que dentro de 25 años, si salimos de aquí, 1 de cada 3 que nos encontremos será un robot. Está vaticinado que en el año 2050 habrá 8.000 millones, perdón, seremos 10.000 millones de humanos y habrá 6.000 millones de robots. Está escrito. De eso estoy totalmente convencido. Pero eso no significa que atente contra el ser humano, en absoluto. Simplemente que el desarrollo, si damos con la fusión nuclear, si conseguimos fusión nuclear, energía limpia, yo estoy convencido que eso no irá en contra de los humanos, en absoluto. Simplemente será un tipo de convivencia diferente. Pues bueno, ya veremos si nos dicen buenos días, buenas noches, los robots inteligentes. Yo voy a ser más terrible que mi colega, voy a ser más terrible. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Nuestra forma de hablar, de vestir, de leer, de conversar, de relacionarnos, de tratar con la administración, de votar, y ojalá que podamos seguir votando, va a cambiar todo. Y nuestra casa también, el interior de nuestra casa. A veces la soledad se combatirá pues con un robot que nos cuidará y que nos hablará y nos escuchará. Y si nos ve llorar, el robot también llorará y nos creeremos que el robot llora porque lo siente de verdad. Pero imaginaros otros muchos cambios, ¿no? Ahora estamos viendo las teleseries, ¿no? Vemos estos programas, en fin, los vemos sobre una pantalla plana. Llegará el día, quizá muy pronto, en que lo veremos en 3 dimensiones, dentro de nuestro salón. Podremos tocar prácticamente a los personajes y podremos cambiar el guión de lo que estamos viendo e introducirnos. Bueno, ya sé que estáis diciendo que estoy haciendo volar la imaginación como una especie de Alonso Quijano, ¿no? Pero el holograma lo tendremos dentro de casa. Ya no veremos la televisión ni el cine en pantalla, sino que estaremos nosotros inmersos, ¿no? En esta realidad inmersiva, tridimensional, ¿no? Imagínate eso, qué capacidad tiene para absorber nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento. ¿Cómo no? Cosas como esta, ¿cómo nos van a hacer cambiar? Sí, yo creo, Elena, que ese discurso que está diciendo Norbert, y que también yo lo he hecho mío al comienzo, yo creo que es positivo, porque eso indica que el humano tiene que reaccionar, ¿no? Tenemos que seguir defendiendo, como hemos dicho desde el comienzo, la singularidad humana. Eso es clave. Tenemos que defender la causa de la naturaleza, como decía el Papa Francisco. No nos perdonará nunca. Pues si no nos perdonamos nunca nosotros, si perdemos la singularidad y la naturaleza, si la perdemos a ella, por favor, seamos optimistas y luchemos por ese futuro que estamos prediciendo sea por el bien de la humanidad. Bueno, pues nos dejas agradecer
muchas gracias a todos los asistentes por el interés en venir y por todas las preguntas que nos han hecho. Y que sepas, Emilio, como presidente de la Fundación, que estamos muy felices de haber venido a Zaragoza y estar presentes aquí. Gracias.